Mensajes de salvación para leer. Número 2. Título del mensaje: La salvación del alma. En esta presentación, el verso clave en la Biblia es, Primera de Juan 2:1, el cual dice: Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este mensaje fue preparado para personas católicas, pero se aplica a todos. Un seguidor de Jesucristo lo primero que tiene que hacer es procurar que Jesucristo sea su Salvador personal, y luego acondicionarse para ser bautizado, pero todo por su propia iniciativa, tal como la Biblia lo enseña en el libro de los Hechos 2:37-38. Solamente por medio de Jesús, el Cristo, es que una persona consigue la aprobación de Dios para entrar a su reino espiritual, ya que 1 Juan 2:23 en la Biblia dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Porque en la Biblia católica se lee: único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. Esto lo leemos en 1 de Timoteo 2:5. Jesús, el Cristo, es el único quien puede interceder delante de Dios a favor de una persona, ya que los pecados que ha cometido durante toda su vida acusan a esa persona delante de Dios. Por eso es que la Biblia católica, en 1 de Juan capítulo 2 y verso 1 dice: Hijitos míos, les escribo para que no pequen. Pero, si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, es Jesucristo, el justo. Entonces, según la Biblia católica, Jesucristo es un abogado del que cree en él y le busca como su Salvador personal. Pero es bueno recordar que siempre un abogado quiere y desea hablar directamente con el acusado al cual defiende. Lo mismo le sucede a la persona defendida, que le urge comunicarse con su abogado. Aún más, un abogado y el acusado deben de estar en constante comunicación, intercambiando ideas y necesidades. Por eso es que cada creyente debe de estar en comunicación directa con Jesucristo, el abogado. El creyente no debe estar comunicándose con Jesús a través de un santo o a través de María, la Madre de Jesús, sino que debe de estar en comunicación directa por medio de oraciones, súplicas y ayuno. Por eso es que Cristo no desea comunicarse con el creyente a través de María, su madre, o a través de un santo. Y puesto que Jesús es el abogado, el acusado, que es el creyente, es quien debe buscar a él, con el fin de que actúe en su defensa. El creyente debe desear que Cristo lo represente delante de Dios, ya que ante Dios el creyente está lleno de pecados que lo acusan. Porque todos somos pecadores, y esto lo dice la Biblia en Romanos 3:22 y 23, donde dice: Dios nos hace justos mediante la fe en Jesucristo, y eso vale para todos los que creen, sin distinción de personas. Pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Eso quiere decir que, durante el curso de nuestras vidas, todos hemos estado pecando y por eso a todos nos falta la gloria de Dios. Por eso nadie califica para llegar al reino de Dios por sí solo. Hay que poner la fe en Jesucristo para que Dios nos haga justos, o sea, borre los pecados, y porque necesitamos a alguien quien interceda a favor delante de Dios, y el único que puede hacerlo es Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Entonces, la clave para una persona salvar su propia alma está en Cristo Jesús. Únicamente Jesucristo puede mediar, o abogar, por una persona delante de Dios. Porque es necesario que Jesús, el Cristo, abogue por la persona. Eso es debido a que Dios es santo, santo, y santo, 3 veces santo, así lo dice la Biblia católica, en Isaías 6:3 y en Apocalipsis 4:8. En cambio, nosotros somos pecadores. Por eso es imposible poder acercarnos a Dios nosotros solos. Necesitamos un mediador que nos limpie de pecado y nos presente ante Dios. Ese único mediador es Jesús, el Cristo. San Judas Tadeo o algún otro santo no puede hacerlo y mucho menos salvar a uno. María, la Madre de Jesús, tampoco tiene el poder de intervenir por una persona delante de Dios, porque la Biblia católica dice que únicamente es Jesús quien puede intervenir delante de Dios. Aun suponiendo que María puede intervenir por una persona delante de Jesús, el Cristo, eso no sería necesario, ya que Jesús es el abogado del creyente, y es algo ridículo que, sin ninguna necesidad, un abogado tenga que usar a alguien de por medio para comunicarse con el que defiende, y no solamente no sería necesario, sino que eso es peligroso,
porque un abogado y el acusado deben comunicarse cara a cara. Además, la Biblia indica que Jesús quiere y desea que la persona busque a Él por ella misma, ya que, siendo Jesús nuestro abogado, es necesaria una comunicación directa. La Biblia enseña que, solo Jesús puede intervenir a favor de una persona delante de Dios, porque solamente Jesús derramó su preciosa sangre para defendernos y salvarnos, y solamente Jesús murió en una cruel cruz también para salvarnos. De ahí es lógico pensar y creer, que, si María interviene por una persona delante de su Hijo Jesús, Cristo le diga a María, dile a él, o a ella, que se comunique conmigo porque yo soy su abogado. El abogado automáticamente defiende a un acusado. Si éste decidió buscar al abogado como su defensor, la persona que busca a Jesús como abogado, Jesús nunca lo rechaza. Recuerda que María, en verdad es grande y honorable en el reino de Dios, y ella lo es no porque ella fue la madre natural de Jesús en esta tierra. María es grande y honorable ante Dios, debido a que ella fue obediente a Dios en todo. Por eso Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos, o sea, los discípulos, son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Esto está en San Mateo 12:48-49, en la Biblia. En el reino de Dios, la obediencia a Dios es lo que determina ser grande y honorable. Cualquier persona que sea totalmente obediente a Dios, y que tenga su fe salvadora puesta en Cristo Jesús, esa persona es tan grande y honorable ante Dios y Jesús, tal como lo es María. Porque los lapsos familiares y sanguíneos heredados en este mundo, que normalmente unen a las personas, no intervienen ni tienen validez en el reino espiritual de Dios. Ver San Mateo 3:7-9, en 1 Corintios 15:50 hay referencias de esto. Debido a la obediencia total de Jesucristo al Padre, Dios lo exaltó hasta lo máximo. Así lo enseña la Biblia en Filipenses 2:5-12. Que Dios le bendiga muy ricamente.